Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, Nancy, te comento que al pollo se le acabaron ya las opciones. Yo Ya no pensé que el tiene maíz. No, se le acabó el granito. Ya no tiene ninguna opción en España. La Audiencia Nacional volvió a emitir un fallo de negativa a la solicitud hecha por la defensa del exdirector de los servicios de inteligencia de Venezuela, el Pollo Carvajal, quien a partir de este momento pues espera solamente que se resuelva una solicitud que hizo ante el Tribunal Superior en Bruselas, el Tribunal de la Comunidad Europea. El fallo de los tribunales en España reiteran que se percibe riesgo de fuga y también que se acrecienta por parte de Carvajal esta situación, agregando que él estuvo evadido de la justicia del caso por casi 2 años y que ahora no tiene oportunidad. Manifestó el tribunal que solamente están esperando que se finiquite el tema en Bruselas y pase a la jurisdicción americana y ya se pondrán de acuerdo España y Estados Unidos para la extradición del pollo. Pero de que el pollo va a pasar las navidades en Estados Unidos, las va a pasar. Y esto es lo que espera el gobierno de los Estados Unidos para iniciar así esta causa criminal en contra del Pollo Carvajal sobre el tema del narcotráfico, el cartel de los soles y otras cositas más vinculadas al tema de la corrupción. Bueno, no se escapa ante esa situación y pues logra visualizarse ya nuevamente, no con el uniforme que tiene ahí en España, sino con ese uniforme naranja que puede estar allá en Estados Unidos. Es más, realizándole compañía a Alesac. Y en otro orden informativo, Alan y audiencia, Maduro pues nuevamente sigue arremetiendo con el tema grosero, mostrando quién es él realmente. Pues Maduro ha atacado a los dirigentes de Primero de Justicia y los ha tratado de imbéciles, fallutos, farsantes y además de payasos. Así, Nicolás Maduro pues se muestra y muestra su verdadera cara durante un acto para el relanzamiento del motor industrial. Maduro pues acusó a los diferentes miembros de la tolda amarilla de actuar bajo el financiamiento de los Estados Unidos. Y un grupo de mercenarios viene pagando por el gobierno gringo a imbéciles de Primero Justicia que se han dado la tarea de atacar a los trabajadores del metro de Caracas. Han iniciado una campaña en redes con muchos billetes, con muchos dólares, es lo que dice Nicolás Maduro. Son imbéciles de Primera Justicia, aunque eso pues lo muestra como una redundancia y lo ha señalado. También ha continuado con sus insultos y que se han dado a la tarea, y esto lo viene ratificando Nicolás Maduro, a la tarea de los hermanos del metro de Caracas. Por último, recordemos que en días anteriores el dirigente Roberto Patiño, quien anunció una campaña del Metro 8330, lo cual tiene como objetivo promover la descentralización del Metro de Caracas y además exigir un excelente funcionamiento. A través de las diferentes redes sociales, tanto Patiño como otros dirigentes pues han denunciado las diferentes fallas que viene presentando y los inconvenientes que se han dado en el transporte subterráneo, que se ha agravado lamentablemente en los últimos días. Y ante esas agresiones que ha dado Nicolás Maduro en el día de hoy, Patiño pues ha dado también respuesta ante eso, ha repudiado esas declaraciones y aseguró que seguirán defendiendo los derechos de todos los trabajadores del metro y además de los usuarios. También el cofundador de la organización Mi Convive también ha agregado que están defendiendo a los usuarios y a los trabajadores. Otro dirigente que también se ha manifestado y lo ha hecho el dirigente sindical de los hospitales y clínicas de Caracas es Mauro Zambrano, que también se ha pronunciado ante estos diferentes ataques de Nicolás Maduro, y esto lo viene haciendo Nicolás Maduro todo el tiempo cada vez que se siente supuestamente ofendido y atacado. Ahora, a mí me enseñaron una cosa en la casa, que el que ofende como respuesta es el que no tiene razón. Si El que no usted es tiene agresivo, argumentos. no tiene argumento, no tiene manera de defender lo indefendible. Ahora yo le pregunto a usted que está al otro lado de estos canales de comunicación, ¿está
mal el metro de Caracas, funciona el metro de Caracas, está prestando un servicio tan igual o mejor que cuando la época de la democracia. Si usted responde esto afirmativamente, entonces usted le dará la razón a Maduro. Pero lo cierto del caso es que el metro está destruido, acabado. A cada rato recibimos incidentes de que se quema un vagón, de que hay cortocircuitos en el sistema, las escaleras eléctricas ya dejaron de funcionar, ya hay un sistema colapsado, cada vez que llueve se inunda. O sea, si eso no es la verdad verdadera, entonces dele la razón a Maduro. Pero la verdad verdadera es que lo que denuncian los dirigentes de Primera Justicia es lo que denuncia todo el pueblo de Caracas. La situación del metro es caótica, está destruido, está acabado y es precisamente por la falta de mantenimiento, la atención y sobre todo la inversión de recursos que el Estado venezolano a través del gobierno de facto tenía que haber hecho y nunca lo hicieron. Entonces ahora Maduro respondiendo con groserías, con vulgaridades, porque esa es la manera matonera de él responder. ¿Es mentira o no es mentira la situación del metro de Caracas? Responda a esa pregunta y entonces usted tendrá quién tiene la razón. Alan, en Colombia le decimos a ese trabajo que no han realizado elefantes blancos y que se han quedado con su dinero. En Venezuela le dicen que esos son elefantes rojos rojitos. Sí, ese es el color preferido de ellos, pero la verdad es que han destruido el metro, como han destruido el resto del país. Obviamente, si por donde usted meta la nariz, por donde usted enfoque la vista, hay una responsabilidad o una irresponsabilidad, mejor dicho, del régimen de facto. Esa es la situación. Dejaron destruir el metro, entonces ahora anda saliendo cuando alguien le da una alternativa, le da una solución, porque lo que plantea Patiño es algo lógico. Descentralicemos el metro y deje que lo administremos nosotros, los alcaldes. Al hacerlo los alcaldes, pues obviamente debe verse alguna mejoría porque son los principales afectados por las quejas de la gente. La comunidad se queja. Ese metro no está funcionando arriesgando la vida de los pasajeros. Y realmente en otra parte del mundo ya estuviera cerrado, clausurado, porque la verdad verdadera es que es un riesgo para el ciudadano tomar una estación de metro, pero mucha gente lo tiene que tomar por necesidad, en unas condiciones pues de verdad bastante lamentables. Y en otro orden, hemos mencionado cuál va a ser esa estrategia del gobierno colombiano y venezolano para la reapertura del puente y de esos puentes que realmente queden en funcionamiento. En muchas ocasiones, Alan, siempre mencionamos a través de estas emisiones de Siempre Venezuela cómo están realmente los puentes para empezar a realizar ese tránsito comercial, porque bueno, estamos con el tránsito peatonal, pero ¿cómo están esos puentes? ¿Se les está haciendo la revisión? Porque recordemos que en medio de ese tiempo que se estuvo cerrado estaban los contenedores ahí. Los ingenieros esperan un permiso para inspeccionar esos puentes fronterizos. Así el Colegio de Ingenieros de Venezuela espera esos permisos del gobierno nacional, de la gobernación del estado Táchira, para inspeccionar los puentes fronterizos con Colombia. Y esto lo han dicho a través de una entrevista en Betancourt, quien es el presidente de este colegio, quien ha expresado que esto pues necesita una revisión antes de esa reapertura con la frontera del vecino país. También ha indicado que como gremio los ingenieros están dispuestos a poner su propio grano de arena para beneficiar a ambas naciones. A pesar de todo esto, pues ha generado una advertencia que cuando se hizo la última inspección, un poco antes del inicio de la pandemia, los puentes en estas zonas llaneras y los Andes pues eran los más comprometidos porque pues las bases están sobre los ríos y están arrastrando demasiado material. También ha desestimado pues la responsabilidad directa a un grupo específico por el deterioro de las vías de comunicación y además de estas infraestructuras, achacándole así también al tema de la pandemia, la paralización que se ha venido mencionando a través de esas actividades económicas. Bueno, yo sé que del lado colombiano se hizo un trabajo de inspección y algunos intentos de mantenimiento, especialmente del puente de Simón Bolívar, pero obviamente del lado venezolano no se hizo nada. Se sobrecargó por varios años el puente con este bloqueo que ellos hicieron con estos containers llenos de arena
que le cargaron peso, bastante peso al puente, y quién sabe cómo estará eso por debajo, pero la infraestructura de intercambio comercial es obviamente el puente de Tienditas, que es un puente que ni siquiera se ha inaugurado, que es un puente que se construyó para eso, para el tránsito de mercancías y de unidades de transporte público. Para eso se diseñó el puente de Tienditas y además tiene la mejor capacidad de distribución de el flujo vehicular a lo largo de la ciudad de Cúcuta y el municipio capital. Esa situación es la que deben entender. El puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander, yo dudo que estén en la capacidad operativa como para poder aceptar un flujo de carga importante entre ambos fronteras. Pero esta situación la deben determinar los técnicos y los especialistas. Por otra parte, Nancy, te quería comentar, ¿qué te parece el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela? Ay, por Dios. Ah, así dice mucho. Así dice mucho. Benedetti es un hombre complicado. Benedetti Muchísimo. es un hombre que ha demostrado a lo largo de su carrera política ser un hombre problemático. Y no sé qué estaría pensando Petro, pero a lo mejor lo quiso mandar lejos. Váyase para Venezuela. Dijo, Déjenme vamos aquí a ver cómo tranquilo. nos deshacemos de él. Vamos a ver qué hacemos. Váyase para Venezuela. Pero bueno, habrá que ver qué misión tiene Benedetti. Además del tema obvio de la reapertura, Benedetti tiene que relacionarse con el régimen de facto. Y yo no sé si lo va a hacer con pañuelo o sin pañuelo. Hay que interpretar esto, porque puede ser que también Benedetti sea de mucho agrado allá en Caracas por su manera de ser. Pero esta situación, pues obviamente es motivo de análisis y debe ser motivo de análisis por los especialistas en estos temas de canales diplomáticos, porque se había pensado en otras opciones, pero Benedetti. Pero el nombramiento del embajador de Venezuela en Colombia por parte de la administración Maduro tampoco es muy satisfactoria que se diga, porque se trata de Félix Plasencia, el hombre que estuvo como embajador en China y el hombre que también estuvo con un paso fugaz como canciller de Venezuela. Eso pues también es un motivo de reflexión y análisis. ¿Qué experiencia tiene Plasencia en el tema de las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela? ¿Qué tiene en su expediente que demuestre un conocimiento cierto de la realidad de la frontera colombo-venezolana? Al parecer no hay nada, pero bueno, entre este par habrá que ver cómo avanza estos primeros pasos de la reapertura binacional diplomática entre Colombia y Venezuela. Alan, pero existe un gran interrogante. ¿Puede Gustavo Petro impulsar un proceso de negociaciones en Venezuela? Es uno de los interrogantes que se vienen dando en el día de hoy. Y esto lo hacen para los diferentes sectores de la oposición venezolana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puede jugar ese papel fundamental como facilitador en ese proceso de negociaciones para lograr unas condiciones electorales en Venezuela, pero que sean unas condiciones justas, libres, veraces y se logre la democracia en general para solucionar toda esta situación y toda esta crisis que se da? Bueno, hay que dejarlo avanzar, hay que dejarlo avanzar. No, es una incógnita. Además que se encuentra presionado por el hecho de que hay sectores en Colombia que le dicen muy a la clara, recuerde que usted está conversando es con un dictador y un violador de derechos humanos. Y hasta qué punto la diplomacia pueda ser tan realista frente a este tema. Esa es la gran pregunta. Bueno, hay un video que me encantó porque es la posición de un profesor de Venezuela, un docente de Venezuela, que expresa muy claramente y muy certeramente la condición, la situación que está ocurriendo con el tema de los educadores y por qué los educadores están protestando. Escuchemos este video y reflexione cada palabra de este docente venezolano. Hola mi gente, soy Edwin Álvarez, profesor especialista en ciencias sociales, geografía e historia, en lo particular de filosofía, pero soy
magna cum laude, también graduado, o sea, con honores del UPEL. Y no estoy trabajando de profesor hace 5 años. ¿Por qué razón? Sinceramente porque no da la profesión. No, que esa profesión es de vocación. Los médicos también son de vocación. Salvar vidas de las dos formas. Uno, a través de la salud, y otro, a través de la educación. ¿Cuál es el arma más poderosa? La educación, ¿sí? Para que salga un fascineroso, casi que sin público, como Mario Silva, a decir que si nos atrevemos a hacer una huelga, un paro nacional, se nos va a venir una marea rojita, así como el comunismo, ¿no? Así rojita contra todos nosotros y contra todas. O sea, es una vaina que no tiene sentido, ¿sí? Ahora no se puede luchar por la reivindicación de un salario. Yo me imagino que él se debe ganar 140 bolívares mensuales más estatique y una bolsa de comida del club que le da el presidente. Supongo que en ese programa le da como para mantenerse en los carros blindados en los que él anda. Supongo que debe recibir la bombona de gas una vez al mes. Supongo que él también pertenece al grupo de docentes que recibe un bono vacacional sumamente inferior al que debería. Venezuela es el país con el peor sueldo o el sueldo más bajo de toda Latinoamérica en cuanto a docentes. Un vendedor de Coca-Cola gana $400 con comisión y un profesor no le llega ni siquiera el 20% de esa ganancia. Ustedes juzguen por sí mismos. Aquí no es tinte político, aquí es justicia social. Bueno, y Y ahí lamentablemente está esa es la situación que se viene presentando a la audiencia, y durante toda esta semana se han dado las diferentes manifestaciones por reclamar ese sueldo digno para todos los docentes. También lo no, escuchábamos ayer en varios videos, Alan, de cómo los médicos, los enfermeros y el personal sanitario también exige eso, y lo exige al gobierno, exige respeto. pero lo claro que ha dicho este docente, además de la presentación excelente que ha hecho, es haber dicho lo que nosotros comentábamos en estos días. Este no es un problema político, este es un problema de justicia social. Y este es un régimen que se ha caracterizado por venderse como el paladín de la justicia social en Venezuela. Y ya está demostrando que es todo lo contrario. Resulta que el profesor ha dado en lo claro, no es tema político este, es un tema de justicia social. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, el tema muy popular en estas épocas, el pájaro amarillo con los 50 de Joselito, tema con el que iniciamos de una manera alegre este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y lo hacemos con más información. Alan, a usted se le pegó el tema de Nicolás Maduro. Cuando en Colombia escuchamos los temas de los 50 de Joselito es porque iniciamos Navidad. Y recuerde que Nicolás Maduro dijo que iniciaba Navidad el 1 de octubre. Caramba, que se le peguen cosas buenas y de gente buena. Por Dios, ¿qué estamos haciendo, Alan? Bueno, pero es que ya empezamos a sonar las gaitas aquí. Entonces hay que empezar también la misma onda con Colombia. Pero no haciéndole honor a Nicolás Maduro. Y hablando de Nicolás Maduro no se ha arriesgado a modificar ni la mitad de los jefes de las zonas operativas. ¿Cuál es el cambio más significativo? Y esto lo viene mencionando en un trabajo Sebastián Navarra. Nicolás Maduro sigue moviendo las fichas, esas fichas, con mucha extrema prudencia, las mínimas piezas del ajedrez militar en Venezuela. No quiere arriesgarse en las fichas como poder de fuego de la institución castrense, así como lo demuestra al sustituir a menos de la mitad de estos comandantes de los 28 zonas operativas de la defensa integral. Dos de los cambios más significativos son los reemplazados en los estados fronterizos de Apure y el estado fronterizo de El Táchira, de donde salieron los generales Leonardo Alfredo Bello Ortega y Ángel Eduardo Morón, respectivamente. No solo con esos cambios militares, con esos ascensos, se van diciendo milimétricamente
si realizan alguna cuenta, y como se menciona en Colombia, un cuentagota. Esto es lo que se viene dando. Maduro se asegura de dar pasos que no desestabilicen a la organización, es lo que menciona Sebastián Arraez en medio de este trabajo que ha realizado. Bueno, pero es que, mira, ¿qué está ocurriendo en Venezuela en estas zonas operativas? Prácticamente son el premio para cada general que llega a esos cargos. Y cada general pertenece a una facción dentro de la Fuerza Armada Nacional, la pro madurista o la pro Diosdado Cabello. Ocurre que Maduro ha tratado de mantener el equilibrio porque sabe que los generales están muy contentos con el hecho de que se les otorgue a ellos el manejo de ciertos negocios estratégicos para el país. Y son cosas que son muy apetecibles en Guayana, son muy apetecibles en Amazonas, en las zonas de frontera, incluso en el centro del país. Cada región tiene su negocio y en cada región hay un general metido hasta los tuétanos con estos negocios. Entonces, para ellos, una modificación, un cambio significa sacarlos o meterlos en el negocio. Y esto es lo que Maduro está tratando de cuidar. En otro orden de ideas, hay que comentarles a ustedes que se ha inventado una nueva ruta en este tránsito centroamericano de la migración venezolana en ruta hacia los Estados Unidos. Esta nueva ruta partiría desde Colombia, desde un sector de Panamá, perdón, y llegaría a Nicaragua, obviando el tapón del Darién. Los migrantes y los venezolanos transitan entonces esta nueva ruta desde Tecún-Umán, una ciudad guatemalteca, incluso frontera con México. Debieron pagar hasta $1,200 para llegar a Nicaragua por vía marítima desde San Andrés, en Colombia, y así evitar atravesar la selva del Darién. La lancha te cobra $2,200 para pasarte a Nicaragua, los otros países $200 de Honduras a Guatemala, más las persecuciones de la policía. Incluso se dice que hay ya tarifas de los policías centroamericanos que le cobran entre $20 y $40 a cada venezolano que observan en ruta y lo encuentran sin papeles o documentos legales. Esta es la tristeza que me genera y que nos genera a nosotros como venezolanos, que nos hemos convertido, como quien dice, en la vaquita de los negocios ilegales, irregulares en todo el eje fronterizo, en todas las zonas de Centroamérica, y como ocurría antes con los cubanos, somos los venezolanos ahora los que pagamos grandes cantidades de dinero para transportarnos entre países. Y vamos a escuchar a Héctor Cordero, quien es el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, quien además ha participado en el debate de la defensa de todos los trabajadores venezolanos ante el robo hecho por la dictadura de Nicolás Maduro a través de este instructivo, del instructivo ONAPRE. Escuchemos. He solicitado el derecho de palabra en esta importante sesión, no solo para denunciar el hostigamiento al cuerpo de trabajadores públicos con este mal llamado instructivo NAPRE, sino también para desenmascarar el mecanismo de control social que ese bodrio representa. El instructivo NAPRE no es un instructivo técnico presupuestario, es un mecanismo cuyo principal objetivo es doblegar a los trabajadores públicos por intermedio del hambre que dicho mecanismo genera. Es también un mecanismo de venganza para dar satisfacción al resentimiento social que embarga a los oligarcas rojos hacia segmentos laborales que no se han arrodillado ante ellos, como es el caso de los trabajadores universitarios. Toda esta acción argumentada con una presunta falta de recursos derivada de las sanciones, del saboteo y de enemigos políticos creados para justificar ante sus seguidores que también sufrirán los efectos de esta retaliación salarial que afecta a todos los trabajadores sin ver su parcialidad política. Es inaceptable este argumento. La realidad es que al país lo quebraron la corrupción, fundamentalmente, pero también la negligencia y la indolencia en el manejo de las riquezas del país, así como las negociaciones con elementos irregulares ligados al crimen, al narcotráfico o a ideologías religiosas definidas como terroristas por muchos países del globo. Esa es la verdadera justificación de este drama que viven los trabajadores venezolanos y sus familias. O en términos de los adagios populares, los oligarcas rojos se comieron los mangos y el pueblo de Venezuela pasa la dentera. El llamado es a la unidad,
a la unidad de todos los trabajadores, de fuerzas políticas, ONG, sindicales, gremiales, ya sean profesionales o artesanales, a defender los derechos históricos que se han logrado a través de luchas gremiales y sindicales por intermedio de contratos colectivos que tienen fuerza de ley y que deben garantizar el bienestar de todos los trabajadores y su familia. Y por supuesto, alerta a todos los trabajadores. Esto que ocurre con el instructivo NAPRE puede ser un paso hacia el control definitivo del salario como mecanismo de control de este tipo de ideologías. Alerta entonces, el llamado es a la defensa. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. De la pastora al saladillo, un tema de gaita para Nancy que está hablando de diciembre y navidades, sí, ya se escuchan las gaitas. En Venezuela es tradicional escuchar las gaitas desde agosto y nosotros pues también nos sumamos a esto. De la pastora al saladillo con el grupo Todos Estrella nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y el chavismo sigue entregando bonos, pues va a pagar un nuevo bono con un nuevo nombre, la nueva época. Así la administración de Nicolás Maduro pues viene mostrándose que a partir de hoy ese nuevo bono se pagará a través del sistema Patria. Se trataría del bono Nueva Época, que corresponde a 23,10 bolívares, que eso equivale más o menos a $4 según la tasa del Banco Central de Venezuela. De acuerdo a la cuenta del Carnet de Patria, que esto lo han dado a conocer a través de la cuenta en Twitter. Este bono será cancelado hasta el próximo 20 de agosto. Estamos entrando con fuerza, con optimismo en esta nueva época que lleva adelante las ilusiones, las aspiraciones y además la lucha por los derechos de los pueblos. Es lo que se viene mencionando en ese mensaje que se ha enviado a través de la cuenta en Twitter. Bueno, pero no te das cuenta que todas estas son frases vacías, sin contenido. Esto no dice nada, esto no le está diciendo nada al pueblo, no le está diciendo que se le va a mejorar sus ingresos, que se le va a mejorar la condición país, que los venezolanos no van a tener que emigrar porque hay un nuevo país, que hay nuevas condiciones, empleo, es decir, son frases huecas, vacías, de relleno. ¿Qué es eso de que luchamos por la independencia latinoamericana? Bueno, pero ya va, perdóname. Primero garantiza la independencia de tu país en el hecho de impedir que esté invadido de grupos irregulares colombianos, de grupos iraníes, de grupos de extrema izquierda, de acciones ilegales en las zonas de frontera, de grupos paramilitares que actúan en el interior de Venezuela. O sea, elimina eso. Pero este gobierno, y como todo gobierno socialista, se llena de frases vacías, huecas, que no señalan ni indican nada, ni aportan nada a la verdadera realidad del país. Y los transportistas compran la huella y compran la huella para poder surtir el combustible que está subsidiado. Así, ante las diferentes dificultades para surtir gasolina, los transportistas en el estado y en el estado Lara, pues se han visto en la urgente necesidad de comprar la huella en $25 para poder surtir combustible subsidiado y así poder llenar sus tanques con frecuencia. La presidenta de la línea Santa Fe Crespo, Isbeli Montero, ha acotado que el 10% que les entregaban en las estaciones de servicio se los quitaron desde hace al menos 2 meses. En el municipio Crespo no contamos con estaciones, nos fue quitado el 10% de este combustible, estamos equipados por pico y placa cuando llega pues de la gandola, además estamos comprando la huella a $25, 120 litros de gasolina, es lo que ha indicado. También ha señalado Montero que cuando los transportistas pues no logran comprar la huella, han tenido que negociar con algunos conocidos para que se les dé un poco de su cupo de gasolina y así poder surtir y poder trabajar.
Bueno, Nancy, hay otra información importante y es la que se refiere a esto. Fueron repatriados los cuerpos de los venezolanos que fallecieron en el accidente en Nicaragua. Los 15 venezolanos fallecidos fueron llevados hasta medicina legal en la ciudad de Caracas. Las autoridades informaron que hicieron entrega de los cuerpos a la delegación integrada por el embajador de Venezuela en Nicaragua, José Francisco Javier Arnué, a las autoridades de la Cancillería de la República, la Alcaldía de Managua y la Policía Nacional. Los cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte y allí los médicos forenses hicieron una nueva experticia para confirmar las causas de las muertes de estas personas. Los familiares de la víctima se presentaron a reclamar los cadáveres, pero se encontraron que están esperando el reconocimiento de los cuerpos. Y es allí donde yo digo lo siguiente: ¿quién le dice a los familiares de estos migrantes que con un bono, el bono alegría, el bono felicidad, el bono emocional, le va a devolver la vida a sus familiares muertos? Porque la gente migró precisamente porque el país se ha vuelto invivible, porque el régimen no está permitiendo la calidad de vida que se merecen los venezolanos y sobre todo por las condiciones de persecución, maltrato, humillaciones y generación en términos generales de condiciones que no permiten a los venezolanos que puedan vivir alegremente en su territorio. Estos 15 venezolanos tuvieron que emigrar, pasaron lo peligroso del tapón del Darién, llegaron a Nicaragua y fallecen bajo estas circunstancias. Pero ¿usted cree que con un bono, con por más nombre rimbombante y vacío y hueco que le pongan, va a llenar el corazón de esta gente frente a esta realidad? Sus familiares ya fallecieron buscando la felicidad en otro país, porque en Venezuela el régimen se lo ha negado. Vamos a escuchar a la diputada Deyalid Saray, quien criticó la forma como el gobierno de facto modificó las contrataciones colectivas en el país. Vaya presidente, en primer lugar nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad y respaldo a quienes con valentía, convicción y mucha responsabilidad nos están dando una lección de lucha, de liderazgo, de compromiso, pero sobre todo de dignidad. Me refiero a los trabajadores del sector público, nuestros jubilados y pensionados, héroes indiscutibles de la masacre social de la tiranía en Venezuela, quienes, como observamos en las imágenes, que con su venia presidente me permito mostrar, han salido a manifestar en distintas regiones del país, dando cuenta de esta nueva gesta libertaria que hoy llevan a cuesta la masa trabajadora venezolana. Y es que cómo no hacerlo cuando, ya no siendo suficiente el deterioro cada vez más palpable del salario de los trabajadores, a Nicolás Usurpador no se le ocurre otra cosa que permitir que la Oficina Nacional de Presupuesto, NAPRE, haya dispuesto de esa norma absurda y descabellada para aplicar el no menos insuficiente incremento salarial de los trabajadores asignados en el primer trimestre del 2022. Esa norma, conocida como Instituto NAPRE, viola de manera vergonzosa acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones en sus justos reclamos. Los trabajadores están exigiendo, han denunciado que el régimen fijó rebajas salariales, recortó las primas, hizo cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos y contravino las convenciones colectivas en áreas como bonos para uniformes, días festivos de los empleados del Estado. Se modificó el criterio de las interescalas salariales en un supuesto ajuste del sistema de remuneración pública como oficialmente. Bueno, y esa es la posición real del país frente a estas circunstancias en donde los venezolanos se ven sometidos a estas violaciones a sus derechos contractuales, laborales, sindicales, por parte de un gobierno que de una manera irónica se vende como el gobierno de los trabajadores. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para toda la gente que siempre está aquí conectada con este tema de Siempre Venezuela, Venezuela siempre, y en este día viernes con nuestra sesión Siempre Deportes. Cordial saludo para todos nuestros oyentes, para todos nuestros seguidores, para mis compañeros y en especial
para don Alas Peralta, mi jefe de jefes, y para la dama Nancy Pacheco. En este día viernes 12 de agosto del 2022, día hoy de Santa Juana de Chantal, religiosa francesa. Y la frase para hoy, para este fin de semana y para la vida, el tema el optimismo y el positivismo. Abro comillas, algunas veces es sabio guardar silencio y solo observar para aprender. Cierro comillas, esto viene dentro de tantos temas de la ventana del alma. Palabras sabias, pero son sabias cuando se aplican y se colocan en práctica en el diario vivir. Arrancamos con el tema del deporte, como siempre con el tema del béisbol, pero hablando de la selección venezolana en la parte femenina que debutará ante Nicaragua en el premundial de este deporte. Ya está todo listo para que se dé el estreno de Venezuela en el cuarto campeonato panamericano de béisbol femenino y premundial que otorgará, es decir, dará 4 cupos al mundial de la disciplina y que tendrá esta fase de clasificación competencia desde hoy y hasta el próximo 20 del mes de agosto con la participación de 6 países, las delegaciones de Cuba, Nicaragua, México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, lógicamente. El debut de la selección local será ante Nicaragua, hoy en el estadio de Macuto, allí en La Guaira. Esta es la segunda vez que Venezuela es sede del Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino. Suerte y a buscar uno de esos 4 cupos que otorgará presencia en el máximo evento del béisbol femenino con la selección venezolana. Ahora hablamos de atletismo, porque Yolimar Rojas sufrió pero se impuso con una nueva victoria en la Liga Diamante, en esta ocasión en territorio de Mónaco. La atleta Yolimar Rojas, actual campeona olímpica y mundialista, sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose en el final del triple salto de la reunión de Mónaco, 10ª cita de la Liga del Diamante, tras imponerse con un mejor intento de 15.01 en un concurso en el que la plumarquista universal tan solo logró 2 saltos válidos. Yolimar Rojas, con este registro de 15.01, se coronó como reina de Mónaco en esta Liga de Diamante. La próxima parada de la Liga será este 26 de agosto en territorio de Lausanne, allí en la República de Suiza. Sufriendo, pero imponiéndose, en el caso de Yolimar Rojas, que sigue su preparación con miras a llegar y superar la cifra de los 16 metros en el triple salto y hacer una nueva participación exitosa en el 2024 en el tema de los Juegos Olímpicos de París que se van a desarrollar y donde ya tiene historia como campeona olímpica del triple salto. Volviendo al tema del béisbol, Miguel Cabrera tendrá menos tiempo de acción y más tiempo de recuperación. La lesión de rodilla que ha presentado el toletero de los Tigres de Detroit, Miguel El Mille Cabrera, ha llegado a limitarse en su tiempo de acción en el Diamante, incluso cuando se colocó en la mesa la incertidumbre del futuro del jugador. Se estima que las cosas podrían cambiar, pero al final se han venido complicando. De ahora en adelante se estima que el Mille se le extenderá un poco lo que va a ser sus días de libertad, de reposo, y serán días para volver a la competencia, aunque será algo, digamos, no en el remate, en lo esperado como venía siendo la temporada exitosa del Mille Cabrera. En los últimos 7 días apenas ha logrado destacarse dejando los registros de 2 hits, 2 bases de bolas y un promedio regular de 0.91, números lejanos a lo que ha sido una temporada exitosa y con actuaciones para recordar dentro de lo que ha significado esta participación en el 2022 de Miguel Cabrera, que con sus 39 años, lastimosamente, está rematando y cerrando este segundo semestre con problemas de lesiones musculares. Ahora hablamos del tema del fútbol, porque Jefferson Soteldo, regresará a Brasil, nuevamente con el equipo del Santos. El criollo llegará procedente de los Tigres de la Universidad de León en la Liga MX de México. El mediocampista venezolano y de selección vinotinto, Jefferson Soteldo, regresará al Santos de Brasil tras una pasantía
por los Tigres de la Universidad de León en la Liga MX de el fútbol de México. La institución brasilera ha anunciado la noticia a través de sus cuentas en las redes sociales y a través de Twitter, donde expresaron con emoción que se sienten al volver a contar con el regreso de Jefferson Soteldo, que nuevamente tendrá el dorsal número 10 del mítico equipo Santos de Brasil. Soteldo llega en calidad de préstamo, eso sí, con un contrato que se extenderá hasta el año 2023 y de paso ya con una opción de compra básicamente y un pase definido. Así que feliz regreso y están emocionados allí la gente, los hinchas y la junta directiva y el grupo en general por el regreso de Jefferson Soteldo, el volante de la Vinotinto, que regresa a vestir el dorsal 10 del Santos de Brasil. Y también en el tema del fútbol hablamos porque fue una semana no positiva para el Deportivo Táchira, después de caer en el primer juego en condición de local 1-0 frente a Independiente del Valle, equipo ecuatoriano, en el tema de cuartos de final de la Copa Suramericana. En el partido de vuelta, en territorio ecuatoriano, volvió a caer esta vez 4-1 para un global total de 5-1 y el paso a semifinales del conjunto Independiente del Valle, que ya fue campeón de este torneo en el año 2019. Ahora se dedicará al tema local en su participación en el torneo de la Liga de Fútbol Venezolano, donde este fin de semana jugará en el Estadio Pueblo Nuevo ante el Carabobo Deportivo Táchira a partir de las 6:15 de la tarde. Está ubicado en la cuarta posición del casillero general con 35 puntos a 10, es decir, a 10 puntos de los 45 que hoy tiene el líder, el Zamora Fútbol Club. Ahora dedicado entonces, después de paso por Copa Libertadores, de hacer historia en territorio o en su participación en Copa Suramericana, rematará buscando llegar a la cima, a la parte alta de la tabla de posiciones de este torneo del 2022 en el fútbol profesional venezolano. No es más, señoras y señores, en el contexto de esta sesión llamada Siempre Deportes, como siempre, mil gracias para todos, como siempre, en este abrebocas, Siempre Deportes, Siempre Venezuela, porque esto es fin de semana, el cuerpo, la mente y el bolsillo lo saben, así que a prepararnos para rematar este cierre de fin de semana. No es más, don Alan, mi jefe de jefes, Nancy, compañeros y todos nuestros oyentes y todos los seguidores que siempre respaldan este mundo gigante con Siempre Deportes en Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes en Siempre Venezuela con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte deportivo del Toto que nos ha llevado a un paseo sobre el tema del deporte en Venezuela. Pero les tengo noticia de última hora. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, es decir, el sindicato chavista, anunció hace algunos minutos por Venezolana de Televisión que habrá el pago del 100% del bono vacacional del sector educativo universitario y básica la próxima semana. Esto es un triunfo, repito, de los trabajadores venezolanos, quienes venían exigiendo en gran medida este compromiso. El anuncio se realiza tras las masivas protestas de docentes y luego de que el gobierno se reuniera con representantes de este gremio, pero este gremio bolivariano es el gremio chavista. Posteriormente, las ministras de Educación, Yelice Santaella y Tibisay Lucena, reiteraron la información a través de sus redes sociales. Es decir, los profesores, los docentes han logrado un triunfo, se les va a pagar el 100% de su bono vacacional y el 100% del bono recreacional. Y también, en otro orden de ideas, Yajaira Forero, la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, ha señalado su rechazo frente a las sentencias emitidas por el chavismo en el caso de los drones. Venezuela. Hoy, una vez más, nos corresponde alzar nuestra voz desde esta legítima Asamblea Nacional para rechazar de manera contundente la gran injusticia que se cometió contra 17 venezolanos, entre civiles, militares y contra nuestro hermano el diputado Juan Requesén, al condenarlos a prisión con penas entre 30, 20 y 8 años por el supuesto intento de magnicidio contra quien ha llevado a este país a la mayor catástrofe. Pero también alzamos nuestra voz para rechazar la persecución contra el diputado Julio Andrés Borges, coordinador nacional
de Primero Justicia, a quien le han solicitado orden de captura y extradición. Sabemos que el régimen no le perdona al diputado Juan Requesén su valentía y fortaleza con que los ha enfrentado, porque jamás han podido doblegarlo. Hoy denunciamos que fueron condenados siendo inocentes, que se les violó sus derechos humanos. Recordemos que al diputado Juan Requesén se le violó su inmunidad parlamentaria establecida en la Constitución, que al igual que al resto de los presos políticos fue sometido a tratos crueles e inhumanos, que fue detenido sin una orden judicial, fue incomunicado durante 3 días, donde ni sus familiares y abogados supieron de él. Pero además fueron sometidos a un juicio plagado de vicios, de mentiras y de pruebas falsas, donde nunca se quiso encontrar la verdad de lo sucedido, sino buscar venganza y sembrar el miedo contra quienes pensamos distinto. Un juicio donde con total descaro los mismos funcionarios partícipes de las torturas contra estos presos políticos declararon como testigos en el juicio oral y público. Esto inclusive permitió que los acusados los identificaran como sus torturadores delante de la juez. Todo esto evidencia lo que hemos venido denunciando de manera reiterada todos estos años desde esta Asamblea Nacional, cómo la justicia en Venezuela sigue secuestrada y es utilizada como brazo opresor contra quienes le son incómodos al régimen. Esta condena contra personas inocentes debe constituirse como una prueba más de la investigación que lleva la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela por crímenes de lesa humanidad. No cabe duda que solo con un cambio de gobierno podemos liberar a nuestros presos políticos y acabar con el sufrimiento que padecemos los venezolanos. Pero para eso es preciso seguir luchando, todos unidos para poder lograrlo. Por último, quiero manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad desde Primero Justicia con todos los presos políticos y sus familiares. Sabemos que están viviendo momentos difíciles y de mucho dolor, pero no están solos. Seguimos luchando hasta ver a todos nuestros presos políticos en libertad. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Agradecemos en el Control Master a Camilo García, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.